bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia Virtual. Si bien con muchos de ustedes nos conocemos, porque por suerte han participado de muchas de las actividades que se llevan adelante en esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, pero sé que muchos de ustedes es la primera vez que participan que habitan nuestra casa, así que corresponde el inicio de la actividad presentarme. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, soy especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el año 2014, por el concurso de llamado a proyectos de gestión cultural, tengo, como siempre digo, la alegría, el honor y el desafío de ser la directora de esta dependencia cultural, la Cátedra Alicia Goyena, o como ustedes saben, la conocemos en esta gestión y nos gusta llamarla con la metáfora y también la expresión literal, la Casa de Alicia, porque así lo es, ¿no? Literalmente la Casa de Alicia Goyena. Y metafóricamente, bueno, todos manejamos la idea de que la casa es un lugar que nos recibe, un lugar que nos acoge, un lugar para estar habitado. Y bueno, sigue estando, lo estaba en presencialidad y ahora en virtualidad, si bien ya por ahora no es una casa de puertas abiertas, sí es una casa de pantallas abiertas, y estamos habitados de todas partes del país, lo cual nos da una enormísima alegría, ¿no? De todas partes vienen y siguen viniendo a la Casa de Alicia. Hoy, agradecimiento además, sin duda alguna, al equipo de trabajo del cual formo parte, y muy especialmente a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, con quien todos ustedes están en contacto, docente de comunicación visual y encargada del área de comunicaciones en nuestra dependencia cultural, y responsable sin duda de los múltiples formatos que tiene la Casa de Alicia Virtual, uno de los cuales es este donde estamos hoy. Hoy nos convoca la primera de las jornadas llamadas Abordaje de la literatura juvenil en el aula de lengua. Miremos la forma del decir, que es una propuesta de una querida habitante también de nuestra casa, la profesora Dinora López, a quien le damos la bienvenida una vez más. Y esta actividad también coordinada y organizada por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria, que también son habitantes frecuentes de la Casa de Alicia y a quienes no sabemos si darles la bienvenida o bueno, o nada, ya son parte de todo esto, igual que Ignora, y como por suerte muchos de estas colmenitas que estoy viendo en este momento. Ya le voy a ceder la palabra a los inspectores de idioma español, la profesora Claudia Cerminati y el profesor Servando Corvo, pero antes recordar pequeños detalles para el funcionamiento. Mantenemos los micrófonos apagados, quizás también en algún momento las cámaras para facilitar la conectividad. Vamos a escuchar, por supuesto, atentamente y aprender muchísimo de Dinora, y se va a generar, como siempre, ustedes saben, la casa es un lugar de encuentro, una instancia de posibilidad de intercambio, de preguntas, de lo que ustedes quieran plantearle a Dinora, y vamos a utilizar para eso, como siempre, el chat de Zoom. Vehiculizamos por allí las preguntas que ustedes tengan para hacer, y yo voy a oficiar de moderadora entre las preguntas de ustedes y Dinora. Todo lo que tenga que ver con conexión, recuerden que están ahí en el grupo de WhatsApp, cualquier problema que tengan, está Marta para tirar un salvavidas y volverlos a ingresar a este barco en el que estamos todos navegando hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por ser parte, y le doy la palabra a Servando y a Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que estamos muy contentos de estar aquí compartiendo este momento, y sobre todo con Dinora, que nos conocemos desde cuando éramos chiquitos, básicamente, en la docencia. Nos conocimos en el año 94, trabajando juntos en el Liceo 23, y siempre hemos tenido ese contacto de buena onda y respetuoso respectivamente de los saberes
que Dinora en este caso tiene mucho para aportar, y la verdad que le agradecemos mucho su presencia. Y bueno, y a todos los demás asistentes, a los asistentes, por supuesto, por participar acá y enriquecerse a través del aporte de Dinora, y por supuesto también a la cátedra por proporcionar este espacio, esta posibilidad de contacto y de difusión justamente de el espacio de conocimiento, como espacio de conocimiento, ¿no? Como aula virtual, diga, en este sentido. Bueno, yo no quiero perder mucho tiempo con lo protocolar, porque la verdad que queremos escuchar a Dinora, que Queremos realmente... escuchar a Dinora, sí, a quien agradecemos muchísimo, y obviamente también a la cátedra, que también es como nuestra casa. Y bueno, sí, queremos escuchar a Dinora, así que Dinora, adelante nomás, todo tuyo. Muy bien, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación de Beatriz, de los inspectores, y gracias por a cada uno de los que se inscribieron, porque yo siempre digo que uno cuando se inscribe a un curso hace un voto de fe en definitiva, ¿no? Es decir, de fe en el sentido de colmar las expectativas, ¿sí? De un tiempo que se dedica a una determinada jornada y que se quita tiempo para otras cosas, ¿no? Así que espero estar a la altura de las expectativas que tengan, ¿sí? En este caso de la literatura juvenil en el aula de lengua. Fue una instancia que surgió en una conversación que tuviéramos con el inspector Servando, y la pensamos justamente desde el lugar de reflexionar acerca de la literatura juvenil y qué pasa con la lengua, precisamente. Así que voy a compartir pantalla, si les parece. Lo que les planteo es lo siguiente. Yo, primero que nada, quiero hablar acerca de... primero lo que quiero hablar es acerca de la conceptualización, de qué entendemos, en definitiva, por la literatura juvenil. Porque en muchos marcos teóricos ustedes van a encontrar que se habla de literatura infantil y juvenil, de literatura infanto-juvenil, de literatura adolescente. Entonces, quiere decir que ya de por sí, desde ese lugar, estamos con un cambio de nombre. Y ese cambio de nombre no es menor en muchos casos, porque tiene que ver con una conceptualización, y esa conceptualización tiene que ver con una visión acerca de la, en definitiva, concepción de la infancia y concepción del arte destinado a esa infancia. En ese caso, justamente, es que primero quiero partir desde allí, quiero partir desde la conceptualización misma, en definitiva, acerca de la literatura infantil y juvenil. En esta primera jornada vamos a centrarnos en esas concepciones y en esas diversas posturas, ¿sí? Que, como decía justamente Baumgartner, es quien se proponga escribir o hablar sobre la literatura juvenil, se verá abocado a la curiosa situación de que tiene que explicarse, en definitiva, primero que nada, ¿no? Tiene que explicar previamente cuál es el objeto mismo de lo que va a abordar. Y fíjense que nosotros estamos ya transitando la mitad prácticamente de un 2021 y seguimos en muchos casos tratando de tener que determinar cuál es el objeto mismo que vamos a estudiar, ¿sí? Ahora, es un objeto que la denominación no viene tanto del campo del arte, sino que viene del campo del mercado, si se quiere, porque viene justamente de parte del el mercado que vio un determinado objeto, ¿sí? Un determinado nicho, en definitiva, de mercado, y le instaló denominaciones también. Entonces, literatura infanto-juvenil, literatura para jóvenes, literatura para adolescentes, literatura de transición, psicoliteratura y paraliteratura. Cualquiera de esas denominaciones que estoy manejando, algunas son planteadas como sinónimas, pero en realidad no lo debieran ser, y otras tienen que ver con
la función de la literatura en relación con la función del lector que se construye a lo largo de la propia existencia, en definitiva, que sería la número 4. Y la última tiene que ver con un enfoque mayoritario a nivel de mercado de un tipo de literatura específica, ¿sí? Que se da no solo en el Uruguay, sino que también se da en diferentes partes del mundo, que lo podemos observar si nos detenemos en los diferentes premios que se otorgan, o las diferentes colecciones de las editoriales que podríamos considerar o denominar por su alcance transnacionales, ¿sí? Que tiene esas características que algunos críticos la llaman psicoliteratura y otros lo llaman paraliteratura. De estos temas es de los que yo quería conversar con ustedes hoy. Ahora, ¿qué es lo que me interesa fundamentalmente? Primero que nada, si nosotros tomamos los componentes de la comunicación literaria, esos componentes de la comunicación literaria, en el caso de la literatura para niños y la literatura para adolescentes, ¿sí? Hay componentes que llevan adelante una acción muy específica y en muchos casos determinante, ¿sí? Si nosotros analizamos productores, intermediarios, receptores y agentes de transformación, tenemos que poner el ojo en intermediarios y en agentes de transformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo en un libro para adultos, yo tengo un autor, tengo un lector, y tengo sí el intermediario, que es el editor, que decide o no publicarlo. Pero en el caso de la literatura para niños y de la literatura para adolescentes, ese editor no oficia solamente como decide qué sale y qué no, sino que también oficia de un organizador del corpus que se le ofrece al público lector. Organizador del corpus desde el momento que la editorial determina las colecciones, desde el momento que categoriza las colecciones de acuerdo a la edad de los lectores, desde el momento que, por ejemplo, puede solicitar que determinados temas se aborden en esa literatura que se les brinde a los lectores, de que cuando recibe manuscritos determine si son adecuados o no determinadas construcciones sintácticas o vocabularios de acuerdo a los destinatarios, e inclusive también el estilo de las ilustraciones. Y eso puede ser con objetivos artísticos, pero también puede ser con la combinación de objetivos artísticos, ¿sí? Y objetivos de rentabilidad económica de los objetos en el mercado. Entonces, el intermediario, en el proceso de la comunicación literaria de los libros destinados al público, que cuando recibe esos libros está construyendo su formación académica primaria, es decir, la básica, es decir, primaria y secundaria, el editor influye, y el editor, y por tanto, todo el corpus interdisciplinario de una editorial, hablemos de corrector de estilo, hablemos de diseñador, hablemos de ilustrador, de editor como coordinador, están puestos allí en juego. Y entonces son componentes en la comunicación literaria que en muchos casos intervienen, ¿sí?, en ese libro desde que surgió hasta que finalmente sale como producto a la venta. En el caso de los agentes de transformación, a su vez, en el caso de la literatura juvenil o adolescente o infanto-juvenil, y ahora vamos a ver esos términos, se da una particularidad, y es que habrá o no, según los países, crítica periodística que atienda lo que se publica para niños y para jóvenes, o para adolescentes, y lo comente, y habrá crítica académica que lo aborde, ¿sí? Pero, lamentablemente, si nosotros lo observamos a nivel de nuestro país,
a nivel de Latinoamérica y a nivel de España, ¿sí? Muchas veces la crítica y muchas veces la academia no ha considerado ni a la literatura infantil ni a la literatura juvenil, ¿sí? Y muchas veces también, en muchos casos, hay escritores que no buscan tampoco que sea objeto de crítica académica su obra, ¿sí? O por lo menos no lo ven como algo necesario, ¿sí? Ahora, entonces, estas cuestiones son cuestiones previas porque generan un contexto, pero a su vez son cuestiones previas para nuestro análisis, para darle un orden a esto. Pero en realidad son cuestiones que están permeando toda la comunicación literaria, ¿sí?, de los jóvenes con los libros destinados a ellos, ¿sí? No podemos dejar de observar que en muchos casos las investigaciones psicológicas y pedagógicas en el ámbito de la infancia y de la juventud también influyen, porque, y de ahí la diferenciación de algunos términos. Yo preferiría, en este caso, ¿no?, tenemos que diferenciar la literatura destinada a un público adolescente que iría por las investigaciones psicológicas y pedagógicas centrados entre los 12 años y los 17 o 18, ¿sí? Y ya a partir de allí, de los 17 y los 18, muchos de los críticos especializados hablan ya de un lector joven que está muy próximo ya a el paso previo a el ser lector adulto, ¿no? Entonces, esa franja de los 12 a los 17 a los 18, si hacemos la correspondencia en nuestro sistema educativo, tiene que ver con, justamente, el ciclo básico y tiene que ver con el bachillerato, ¿sí? Tuvo mucho que ver estas investigaciones pedagógicas cuando se hizo la reforma de la LOCSE en España, y entonces se buscó también, ¿sí?, que se generaran, en definitiva, producciones que fueran acordes con, no solamente temáticas, sino también con lo esperable de los ítems a trabajar, ¿sí?, en el aula, ¿tá? Entonces, por eso es que muchos de los avances de investigaciones psicológicas y de pedagógicas permearon, en definitiva, también lo que fue y lo que sigue siendo un boom de la literatura para la infancia y para la adolescencia a nivel general. El otro día conversaba con una escritora y me decía que ella había estado averiguando cifras, ¿no?, que pasaban en el país, y algunas cifras que habían obtenido era que el 20% de lo que se producía a nivel de libros que salían a nivel nacional correspondía a este público, ¿no? Para nuestro mercado no es menor ese 20%, ¿sí? Después hay que ver cómo se divide ese 20%, ¿no? Pero no es menor. Entonces, en esos diferentes factores que permean el tema, están los intereses de mercado, ¿sí? Porque es una literatura que ha estado muy vinculada con el mercado. Es decir, hablando de el quiebre que fue, ¿no?, los tiempos iniciales en donde la literatura de este tipo estaba muy vinculada con lo didáctico. Bueno, muy bien, se ha separado en muchos aspectos de lo didáctico, ¿sí?, de la literatura pensada para trabajar temas en el aula, ¿no?, inventar la ficción para trabajar los temas en el aula. Pero ahora quizás ha tenido mucho protagonismo frente a esas producciones la lógica de mercado. Y a su vez, a esa lógica de mercado no hay, ¿no?, una compañía, un transformar, un ser agente de transformación como bien simbólico, ¿sí?, como objeto cultural y simbólico de la literatura generada para este público, en lo que tiene que ver con el análisis propiamente de esa literatura, ¿sí? Entonces, eso como contexto primario, ¿sí? Y en ese tipo de contexto primario, recordar
que la educación formal tiene como objetivo la educación literaria, ¿no? O sea, ahora, ¿qué tipo de textos literarios abordar con los estudiantes? El canon o las lecturas de adolescentes, las nuevas, ¿no? Las modernas. Entonces, el lector, ¿no? Y recrea, interpreta, interioriza. Y a partir de allí yo traía estos dos afiches para dar como epígrafes en definitiva, pero los dos afiches como epígrafe para los conceptos que quería trabajar en torno a la literatura destinada a este público, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, es decir, empezar desde acá y luego vamos a volver justamente al trabajo con la palabra, y al trabajo con la palabra para la generación de imágenes, y para la generación de un nivel simbólico que se construye, y que se construye con la lengua, pero que se construye en el interior del sujeto, ¿sí? Yo traía estos dos afiches que tienen que ver con, uno fue generado, los dos son de la Cámara Uruguaya del Libro, uno es de la Comisión de Educación, y el otro es de una edición de la Feria Internacional. En cualquiera de los dos, ¿sí? La imagen icónica y la imagen que también se genera a nivel lingüístico que la complementa, apuntan a esa idea de recrear, interpretar e interiorizar. En el primero de ellos, no es menor, y eso es lo que intentaré que luego en las otras sesiones de este curso hagamos ese trabajo de sumergirnos en la palabra, ¿sí? En los textos que compartamos su lectura. No es menor en el afiche de la Comisión de Educación que, primero, no aparece mayúscula en la expresión, creciendo con libros, ¿sí? Segundo, el uso del gerundio. El uso del color, creciendo con tiene un color, libros tiene otro. El creciendo con tiene el mismo color que es el amarillo, que lo asociamos por asociación de continuidad, en definitiva, en el afiche con sol, pero que lo asociamos también con ese color amarillo que está representando vida, ¿sí? Vida para justamente el creciendo constante con libros. El enrulado dentro de ese sol me remite además a, desde los más tempranos dibujos que hace el ser humano, ¿sí? Es decir, en esas tres palabras, junto con esa imagen, si yo sectorizo el texto y analizo ese fragmento, a mí se me está construyendo un mundo, ¿sí? De imágenes, ¿sí? Que me está diciendo además que es un proceso constante, que no hay un inicio y un final. Yo no tengo una mayúscula y un punto, ¿sí? Yo tengo un continuo de crecimiento, y yo tengo un continuo de apostar, a vivenciar y a crecer, y a diferentes vidas con los libros, precisamente, en esa acción de leer. Y a su vez, no es menor que la figura humana esté representada en esa unión metafórica, ¿no? Es decir, en esa unión del cuerpo del sujeto, que es el propio libro, es decir, esos brazos y esas piernas que son los lomos de dos libros, y que sus hojas desplegadas, ¿sí? Le posibilita a su vez ese vuelo, ¿sí? La figura humana desplegada además del piso, y por lo tanto en ese creciendo es también incluye en definitiva todos esos verbos que pueden estar asociados con la idea de despegue, la idea de imaginación, la idea de fantasía, la idea de acceder a otros niveles. Pero partimos en ese análisis, partimos de la palabra, ¿sí? Y las palabras nos fueron ayudando, en definitiva, a converger en la imagen también icónica. Ese despegue que me da la lengua, ¿sí? Es lo que pretendemos que se brinde también en los libros que estén destinados a los jóvenes que están en el proceso educativo, interiorizando no solamente los diferentes conocimientos disciplinares, sino justamente interiorizándolos a través del lenguaje. Y ese lenguaje que no es
una herramienta externa a el sujeto, sino que somos el lenguaje. El afiche, el de la Feria Internacional, me lleva justamente a la imagen de sumergirme, ¿sí? De ir a lo profundo, y de el libro como esa metáfora de brindarme a la profundidad de los temas y de las imágenes que un libro me genere a mí a través de la concatenación y de cómo estén armados los discursos, ¿sí? Y de cómo esté trabajada la palabra. Y ya hay otro elemento que es para mí, y creo que para todos fundamental, y que la lectura puede ser colectiva, pero el sumergirte en la apreciación del lenguaje, que tiene que ver además con una conciencia emotiva, y que tiene que ver además con apropiarte e irte dando cuenta, ¿sí? Verbalizando, de lo que sientes, lo que te remueva, lo que te conmueve, ¿sí? Es individual, ese proceso es individual, ¿sí? Entonces, ese centro de la imagen con el sujeto sumergiéndose tiene que ver con, estas son los grandes misiones y visiones que tenemos en definitiva como docentes a la hora de profundizar y dar lugar a la profundización con respecto al lenguaje y a lo que se lee, ¿sí? Y la tercera que quería compartir con ustedes, que es una imagen publicitaria, ¿sí? Que dice: salir de viaje es ganar un proceso contra el hábito, ¿sí? Si ustedes observan detenidamente esa imagen, que es una publicidad con muchas décadas atrás, pero es de los trenes rápidos de España, la joven está dormida, pero sobre ella hay traslúcido el contorno de un libro abierto, ¿sí? Entonces, esa posibilidad de volar, de despegarnos, la logramos si nos sumergimos, y si nos sumergimos en el lenguaje. Y si de esos componentes de la comunicación literaria, el primer componente, el que produce el objeto literario, se sumerge también en el lenguaje, ¿sí? Si indaga, si busca, si trabaja la palabra, porque entonces, si la trabaja, entonces también las imágenes que logre van a llevar a que el lector pueda, por una parte, elevarse de la propia cotidianeidad, pero también por la otra, poder sumergirse en observar cómo esa palabra está allí y no es posible que esté otra, porque si está otra, cambia totalmente el sentido, ¿no? Entonces, a partir de ese contexto que yo quería comenzar, porque el enfoque es justamente, la palabra, y cómo la palabra es trabajada en la literatura para adolescentes. De las diferentes acepciones que yo planteaba al comienzo, que están en el marco crítico, ¿sí? que les voy a compartir al final la bibliografía, esas numerosísimas palabras, yo tomo la denominación de literatura adolescente. ¿tá? Por esto justamente de que tomarlo como marco de literatura adolescente va unido con la otra concepción de ser un lector en transición. De transición entre la infancia que deja, ¿sí? Y el camino a la juventud adulta, en definitiva, que le seguirá. En ese camino de transición, hacer foco nosotros como docentes de la literatura que se genera en nuestro país, pero también en el afuera, para ese producto, para ese marco del mercado, ¿sí? Al que el mercado ya le presta atención. Bueno, la invitación con este curso es que nosotros le prestemos atención a esas obras que produce el mercado, ¿sí? Y le prestemos atención con ese objetivo que dio parte a este curso, que fue en el marco de una conversación que teníamos con el inspector Servando, acerca de la palabra, ¿sí? ¿Por qué esta expresión y no otra? ¿Qué me cambia? ¿Qué cambia en el texto? ¿Sí?
Entonces, desde allí, pensar justamente que algunos críticos lo manejan, como por ejemplo Antonio Orlando Rodríguez dice, hace notar el problema de la sobreproducción anual de numerosos títulos que a menudo llegan al mercado apoyados por criterios de una selección que se pueden compartir y comprender o no, ¿sí? Que en muchos casos hay una selección que está enfocada desde lo artístico, pero en otros casos no, ¿sí? Y en esa línea ellos afirman: no fabriquemos a base de renuncias o simplificaciones una literatura a la medida del joven, capacitemos al joven para leer literatura, ¿no? Es decir, las numerosísimas publicaciones del mercado a veces no van acompañadas justamente de estas premisas que son las que parten este curso, ¿no? Que son las que estarán transversalmente en el curso. Entonces, para delimitar un corpus conceptual, esta definición de literatura para adolescentes, ¿no? Aquella ficción que cuenta con la presencia de personajes adolescentes y de un lector implícito adolescente, ¿sí? Primero. Narraciones escritas para o sobre los jóvenes que reflejan los temas y conflictos que afectan a los adolescentes. Y esto tiene que ver con la última denominación que estaba en el primer punteo, con esa paraliteratura o esa psicoliteratura, ¿sí? Entonces, desde allí, en estas, yo me voy a basar mucho en Hughes, en esta crítica, que dice: las diferentes propuestas narrativas editadas en colecciones dirigidas a un lector caracterizado por su edad, que establecen un contrato de lectura por el que un autor adulto propone a un lector adolescente una comunicación literaria o paraliteraria. Una literatura que pretende un entretenimiento artístico a la vez que ayuda a construir una competencia lingüística, narrativa, literaria o ideológica. Y en ese caso, justamente, yo resalté en algunos colores lo que me parecen algunos vocablos y algunas expresiones claves, ¿no? Primero, cuando hablamos de este tipo de literatura, es básicamente una literatura narrativa. Básicamente transita por el género de o cuentos o novelas, ¿sí? En general se escribe poca poesía, pero para el mundo adolescente, además, se escribe menos, o se publica menos, que esas son las dos condiciones, ¿sí? Entonces, se publica menos porque no la leerían, o porque no se puede correr determinado riesgo editorial, ¿sí? Y por lo tanto prefiero, ¿no? Arriesgarme por lo que yo ya sé que voy a tener una respuesta, ¿sí? Y la respuesta la da mucho más la narrativa. Y esa narrativa también se construye porque permite hacer el desarrollo de estos temas, ¿sí? Es decir, de saber que va destinado a un lector caracterizado por su edad, ¿sí? Donde le propone, en muchos casos, conflictos, situaciones, personajes, temas, que están muy vinculados con el propio proceso que está llevando adelante el adolescente que está viviendo su adolescencia y que la literatura que recibe funciona en muchos casos como una literatura en espejo, ¿sí? Ahora bien, en el deber ser, como bien decía Lutz, la competencia te tiene que ayudar a construir la competencia lingüística, narrativa, literaria o ideológica, ¿sí? Es decir, te tiene que contribuir a apropiarte, ¿sí? De muchos de los aspectos de la construcción de un marco cultural y fundamentalmente a interiorizarte en la lengua que sos la lengua, ¿sí? No como la lengua como un uso, en definitiva, ¿sí? Como un instrumento, como si estuviera por fuera de mí, ¿sí? La lengua soy con la lengua, ¿sí? Soy a través de la lengua, ¿sí? Es
el bien, si se quiere, más preciado que tendría que ser, ¿no? Porque es con el que yo construyo absolutamente toda mi vida, ¿sí? Desde las relaciones hasta el apropiarme del conocimiento, todo pasa por la lengua. Ahora bien, siguiendo en esa línea, ¿sí? en la literatura para adolescentes, en el sistema educativo, y en relación con el epígrafe que planteaba antes, qué brindarles, si los libros canónicos o la nueva literatura, ahí creo que nos puede dar luz la teoría de los polisistemas literarios, ¿no? ¿Por qué? Porque en el marco de la comunicación literaria centrada en el lector adolescente, cuando vos tenés un intermediario externo, ¿sí?, al vínculo directo entre escritor y lector, y a su vez tenés que la mediación está muy afianzada en esa literatura, ¿sí?, también confluye en esto esta idea del polisistema, es decir, esta idea de que yo tengo en el centro un canon, ¿sí?, y tengo una periferia. Ahora, como el entrejuego de la comunicación literaria entre el editor y los agentes de transformación juegan precisamente, y le ha pasado antes con libros como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, es decir, libros que comienzan en uno de los ámbitos, en la periferia, y luego pasan al canon, ¿sí? Luego pasan al centro. Y hay otros libros que, de acuerdo a cómo maneje su difusión el mercado y los agentes de transformación, resulta que transforman libros y los vuelven canónicos, entre comillas, porque los ponen en el centro, ¿sí? Pero ese centro tenemos que ver nosotros, y por eso la premisa de este curso, transversal a todas las instancias, nosotros que seríamos, ¿vieron la iniciativa ahora de divulgación de los guardianes de libros, ¿no? Que surgió como idea transversal durante todo este mes de mayo, ¿no? Bueno, yo creo que los docentes, tomando esa metáfora, tendríamos que ser guardianes, ¿sí? Oficiar como guardianes, ya que no hay ni una crítica académica que aborde la literatura para adolescentes, ni hay una especialización, ¿sí?, en el sentir de que ponerla en el centro, ¿no?, en esta idea de los polisistemas, a la literatura para adolescentes, nosotros tendríamos que plantearnos dentro de nuestro horizonte de alerta epistemológica, tomando a Bachelard, ¿no?, ser guardianes en torno a cómo están construidos estos textos, cómo se trabaja la lengua, cómo es esta construcción, ¿es literaria? ¿Es literaria en qué aspecto? ¿No es literaria en qué otro? ¿No? Y saber que en definitiva la periferia ocupada por el resto de las obras literarias, en el caso de la literatura para adolescentes, es donde está la mayoría de la literatura para adolescentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no llevamos la literatura para adolescentes al ámbito educativo para ver lo que están leyendo y desde lo que ven y desde lo que leen de disfrute, centrarnos en, bueno, vamos a leer parte de ese disfrute. Vamos a ver por qué te hace disfrutar, qué pasó con el trabajo sintáctico allí, qué pasó con la elección de los vocablos allí, ¿sí? O por qué un libro, bueno, te llevó a no dejar de leerlo y a continuar porque tiene un suspenso y tiene una magia estupenda, pero ahora veámoslo desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Entonces, este juego de centro y periferia, este juego de obras canonizadas y obras que
en definitiva todavía no lo están, pero no lo están desde el punto académico, pero sí lo están desde el punto de vista de cómo se ha ido dando la comunicación literaria con los lectores, tenemos que tenerlo en cuenta, porque es movible, como dice el texto, como dice el mismo Eben Suar, y porque esto se junta con la idea del contrapúblico, ¿sí? Y este contrapúblico que define Nancy Fraser es aquel que por su posición de exclusión no ha tenido históricamente el reconocimiento necesario para participar en la esfera pública, ¿sí? Entonces, en muchos casos, el lector adolescente es contrapúblico, ¿sí? Y es contrapúblico, pero ha sido reconocido por los elementos que rodean a la comunicación literaria, que son externos a lo básicamente artístico, si se quiere, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que con estas ideas, ¿sí? Volver, es como volver a mirar el entorno de lo que se produce, volver a mirar el entorno de las lecturas que están leyendo nuestros estudiantes, ¿sí? Ponerlas en juego, que parto de la base de que las ponen en juego, pero darle el agregado a esas lecturas de ponerlas en juego no solo por la anécdota, ponerlas en juego no solo por la fascinación que hayan tenido mientras las estaban leyendo, sino también por ir a ellas en cuanto a la construcción lingüística que sostiene su ser, en definitiva, ¿sí? El ser mismo de la obra y de cada una de ellas. En este sentido, ¿sí? Y pasando a los componentes, en definitiva, o a los diferentes componentes, o las diferentes formas de ver la literatura para jóvenes, que es justamente las diferentes tendencias, y allí están los marcos teóricos que les comparto. Ana Díaz Plaja dice justamente que las herramientas para valorar los libros que formarían un llamado, podría ser un canon, ¿sí? O un corpus de literatura para adolescentes, pero de lectura en las aulas, tendrían que pasar por ciertas consideraciones, ¿no? Si pertenece a colecciones prestigiosas, dice ella, si obtuvo premios con una trayectoria fiable, los premios, si aparecen en guías y listas de recomendación hechas por instituciones solventes, si hay una atención por parte de la crítica especializada, si pertenecen a la obra de un escritor con una trayectoria sólida, ya sea esta por aceptación de la crítica o por su trascendencia pública, ¿no? Estos criterios son bastante similares a los que siguen otros críticos también a la hora de generar antologías, ¿sí? De textos destinados al público adolescente de diferentes regiones, por ejemplo, de América. Y esto no es menor, me parece a mí, que creo que es una de las puntas por donde uno puede transitar para no quedarse solo con la literatura que esté en el escaparate de la librería, ¿sí? O la literatura que por diferentes medios las propias editoriales hacen llegar a los centros educativos, ¿sí? El hecho de que haya determinada línea de premios a nivel internacional destinados a esta literatura, premios que se han sostenido en el tiempo y premios que están conformados con jurados especializados a nivel internacional, dan cuenta, ¿sí? De una cierta rigurosidad. Luego de esos premios finalizan en las ediciones de los libros. A su vez, colecciones que se han mantenido en el tiempo, ¿sí? Y que han sostenido, en definitiva, la publicación de títulos, y instituciones globales que realizan esas reseñas críticas, ¿sí? Entonces, poner foco allí es uno de los caminos, ¿sí?
a tener en cuenta. No olvidemos que, por ejemplo, el premio Hans Christian Andersen, ¿sí?, que se brinda fundamentalmente al libro infantil, requiere no solo de un título, una obra, sino que requiere de una constancia de producción del autor, ¿sí? La carpeta tiene que incluir no solo la obra, sino las repercusiones en la crítica especializada y en los análisis que se hayan hecho de esas obras, y a su vez una actividad de promoción y también de reflexión de la literatura para ese público por parte del autor que termina siendo premiado. Es decir, todo eso previo hasta antes de el otorgamiento del premio, ¿no? Entonces, esos elementos, tenerlos en consideración, ¿no?, a la hora de seleccionar y generar nuestro corpus. Corpus que puede ser común o que puede ser ampliatorio de lo que los propios jóvenes nos traigan al aula, ¿sí? O partir desde allí para. Entonces, en ese caso, en las tendencias principales que lleva adelante la literatura adolescente, yo consulté marcos teóricos como por ejemplo Colomer, Ana Díaz Plaja, Turín y Silva Díaz. Cada uno maneja diferentes formas de denominarla, pero a grandes rasgos, ¿sí?, se puede establecer estos tres tipos de literatura, y son literatura, nuevamente, ¿no?, centrado en el género narrativo. Son literatura centrada o en cuentos o en novelas. Primero los textos realistas, eso de la literatura en espejo, y allí yo ubico, ¿sí?, porque es donde más se desarrolla ese concepto de paraliteratura que ahora vamos a ver, y que otros llaman psicoliteratura. Luego estarían los que algunos teóricos desarrollan como compromiso ideológico, ¿no? Básicamente tiene que ver con sucesos históricos, básicamente tiene que ver con temáticas en donde justicia y en donde restablecimiento de determinados valores se pueden poner en juego. Y el último, que son los relatos iniciáticos, ¿no? Es decir, esas narraciones fantásticas donde se despliega no solamente se despliega un mapa, no solamente se despliega una región geográfica, ¿sí?, sino que también se despliegan diferentes grupos de personajes, y en la búsqueda de cada uno del pasaje de esos episodios se construye una aventura. Es, en definitiva, el volver al tópico de El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, acerca de la salida del héroe, el héroe que sale, pero que es doble el recorrido, ¿no? Es decir, el recorrido histórico, geográfico, es espacio y es tiempo, pero también es ese recorrido interno, ¿sí? Porque la vuelta no es distinta, no es igual, no solo porque logró o no, y quizás logró más de lo que pretendía como el objetivo a la salida, sino el cambio producido interiormente, ¿no? Y en ese marco, en este tipo de relatos iniciáticos que se han constituido muchos en sagas, ¿sí?, se pone en juego el otro elemento que es fundamental y que se desarrolla mucho en la literatura para adolescentes, que tiene que ver con la intertextualidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? En estos relatos iniciáticos, esa intertextualidad tiene mucho que ver con mitos, tiene mucho que ver con leyendas, tiene mucho que ver con personajes que pertenecen a otros objetos lingüísticos, es decir, a otros marcos simbólicos y lingüísticos previos, textos previos al que se crea, que lo remiten, y que en este caso, por ejemplo, si nosotros lo vemos en el momento del mercado, en la vinculación de cómo estos relatos iniciáticos se unen con el componente del mercado como intermediario, ¿sí?, se genera también todo un entorno de productos,
¿sí?, conexos, derivados o como satélites de estos relatos iniciáticos, ¿sí? Porque, por ejemplo, que se generen sagas de determinada historia lleva a que sea tanta la pluralidad de personajes, de lugares, de objetos, la espada, el símbolo, el escudo, la piedra, ¿sí?, que después también se generan como glosarios, ¿sí?, que en muchos casos están o asociados con agendas o asociados con otro tipo de publicación, que sabe el mercado que los seguidores de estas sagas y de estos relatos iniciáticos van a ir a ella porque van a querer tener, ¿sí?, ese objeto, ese libro o ese objeto que reúne, ¿sí?, la síntesis de los tópicos de estas novelas o de estos textos. O lo van a tener reunido en un sitio web, es decir, se genera en torno a esa literatura otros objetos de cultura, ¿sí?, que hacen que el lector esté enganchado también, ¿sí?, en la continuidad de esas sagas. Entonces, no es menor que esto suceda, y no es menor que nosotros lo veamos, ¿sí?, y no como condena, pero sí como en esa alerta epistemológica de ser guardianes, ¿sí?, de, primero de la libertad de pensar, ¿no?, y segundo de entender y ayudar a que se vea también que es un objeto de mercado, es decir, es un objeto de consumo, ¿sí?, y se genera un vínculo de consumo. Entonces, ponerlo en esa lógica, no olvidar nunca esa lógica, ¿sí?, para en esa lógica insertar esta otra pregunta que tiene que ver con cómo fueron construidas y cómo manejan la lengua, ¿sí?, este tipo de obras. En unión con esto, y entonces ahora para centrarnos en lo que llaman la paraliteratura, ¿sí?, que tiene que ver con la psicoliteratura, que tiene que ver con la postura intrapsíquica, con la narrativa psicológica, y que está centrada en los problemas personales, ¿no?, es decir, en los conflictos personales, ¿no?, y que como se maneja en espejo, a veces el lector adolescente que puede estar pasando por esas situaciones, busca respuestas, ¿sí?, en ese tipo de literatura, ¿sí? La definición que yo les traje se dio en el 67 en un congreso del Centro Cultural Internacional de Cerici, que dice: la paraliteratura contiene más o menos todos los elementos que forman parte de la literatura, excepto la inquietud por la propia significación, excepto el hecho de poner en entredicho el propio lenguaje. Y esto no es menor, porque lo que proponemos, y digo proponemos porque esa fue la idea con la que surgió este curso con el inspector Servando, es al contrario, es poner en primer lugar el lenguaje, ¿sí? Y no dejarla de lado a la paraliteratura, sino, aparte de que disfruten de cómo está armada la narración, que vean cuáles son los mecanismos de armado de la historia que los enganchan para seguir, que también hagan foco en lo lingüístico, que también hagan foco en torno a por qué tal palabra y no otra, por qué en el afiche creciendo no tiene mayúscula y creciendo es el gerundio, y por qué no se utilizó un verbo en otra forma, ¿sí? Es decir, no es menor, no es de cualquier manera, ¿sí? Es por algo. Si yo lo cambio, cambia la significación, ¿sí? Y la significación es la que yo
construyo en esta etapa justamente de nivel educativo, pero a su vez es... Bueno, no. ¿Cómo? Ay, perdón. No. Y también es la significación que construyo si yo pongo el foco en el lenguaje, ¿sí? Entonces, tomando esto, ¿sí? Tomando estos elementos, es que volvamos ahora, pero a buscar los recursos con los que cuenta, ¿no? esta paraliteratura. Yo a lo largo de las diferentes diapos incluí algunas pinturas, ¿sí? De pintores que el objeto, o sea, el tema de esa pintura es propiamente la lectura, ¿no? De diferentes momentos históricos de la pintura, ¿sí? Porque me parece que también es saludable en el sentido de cómo están pintados los ojos, en qué postura, en qué posición, cómo estoy con el otro, ¿no? Revelan también aquellos tres términos que decíamos al comienzo, ¿no? Es decir, aquello de zambullirnos, de recrear, ¿no? De indagar, ¿no? De detenernos, de que es un tiempo, ¿sí? Y yo necesito un tiempo de aquietar otras cosas para centrarme también en degustar las palabras, en definitiva, ¿no? Entonces, hay elementos, recursos de esta paraliteratura que son claves, que tienen que ver con el contexto comunicativo, las características discursivas, el tipo de narrador, los personajes, las opciones estilísticas, la descripción y los mecanismos que generan, en definitiva, una adicción, ¿sí? Y una adicción que no es mala, porque no es malo leer, no es malo seguir leyendo, ¿sí? Lo que queremos es darle un mayor plus. Lo que queremos es que, aparte de que ya están metidos con esas historias, ¿sí? Haya un momento en el que se puedan detener en un párrafo en específico, en un tramo en específico, ¿sí? Y podamos echar luz acerca de cómo se manejó el lenguaje para significar de esa manera, ¿no? Eso por una parte. Entonces, ¿qué tenemos en estos recursos de la paraliteratura, ¿no? Si nosotros habíamos visto justamente de ese centrarnos en las características del discurso y de cómo está armada esta paraliteratura, unas narraciones que son fundamentalmente en forma de espejo, ¿sí? Pero en ese espejo, como decía la definición, no hay un trabajo de la significación, ¿sí? Bombini y López señalan, el trabajo lector, ¿sí? En general es mínimo, porque los jóvenes se hallan frente a textos que muchas veces parecen el relato de su propia vida, o en los que emergen sus problemáticas o temas de interés, ¿sí? Liuch decía, el problema de los adolescentes no es que lean esa literatura comercial, es que solo lean ese tipo de libros. No tengan acceso, ni capacidades, ni herramientas para el libro canónico, ¿sí? No es que esté promulgando en este momento yo que haya un libro canónico, o que tengan que leer solamente los libros canónicos, ¿sí? No, es que nosotros estamos ayudando a conformar ciudadanos. Y uno de los aspectos del ciudadano es un ser en sociedad con los otros, y un ser en sociedad que consume, ¿sí? Y que consume fundamentalmente también, no solo bienes necesarios para el sustento, sino bienes que son en muchos casos muy necesarios para la cultura, para su propia cultura, ¿sí? Entonces, ver desde otro lugar esa literatura que habitualmente, ¿sí? Quizás se pasan por alto determinadas expresiones, porque lo que yo quiero es ver qué pasa, qué le pasa a este adolescente, porque yo me estoy mirando en su estudio o en su literatura
en su historia como un espejo, y yo quiero saber qué le pasa, ¿sí? Entonces es una vuelta a esa historia, pero detenernos, ¿sí?, en la construcción lingüística. Y esto de Bombini y López me parece fundamental, porque, por ejemplo, a mí me pasó de conversar con una escritora que me decía que le llegaban consultas de adolescentes lectores, ¿sí?, acerca de situaciones que estaban viviendo en su adolescencia, y de acuerdo a el parecido que encontraban con lo que les pasaban a los protagonistas de las novelas, terminaban comunicándose con la escritora para contarles lo que les sucedían, para que la escritora los ayudara. Pero también le pasaba a esta escritora que se comunicaban madres de adolescentes, que le preguntaban, ¿sí?, cómo le parecía a la escritora que tenía que llevar adelante el vínculo con su hija de acuerdo a tal situación. Y yo me acuerdo que en ese momento yo a esta escritora le planteaba, pero la patria potestad tú no la ejerces de esos jóvenes. La patria potestad es de los padres, ¿sí? Hacerte la consulta, ¿sí?, es como cuando se borra la cuarta pared, ¿sí?, en el teatro. Es decir, hacer la consulta, más allá de que puede uno pensar qué buen vínculo, ¿sí?, pero también si uno se sale de esa primera impresión del buen vínculo, uno también se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto entonces, ¿sí?, estamos en un momento emocional, espiritual, en el que ponemos en el afuera muchas de las decisiones que nos competen en el adentro, ¿sí? Entonces esa paraliteratura no es solamente, no funciona como espejo solamente para los lectores adolescentes. Funciona también como espejo para los vínculos con los padres con sus hijos adolescentes, ¿sí? Entonces, es también para ponerlo en ese conjunto de cómo la comunicación literaria en torno a la literatura para adolescentes tiene más de un sector que incide, ¿sí?, y tiene más de un aspecto que va a ser el determinante de que ciertas líneas de tema, ciertas líneas de conflictos, ciertas líneas de construcciones de personajes se repitan, ¿sí?, de una a otra novela o de una a otra colección, ¿sí? Más allá de que a mí me guste la literatura infantil y juvenil, yo no puedo dejar de mirarla con la visión de educadora. Y de educadora más allá de ser docente de una asignatura, ¿sí? Entonces, es desde ese lugar, ¿no?, que creo que la imagen de ser guardianes, ¿no?, la tenemos que llevar adelante, ¿no? O por lo menos plantearnos la posibilidad, ¿no? En esa línea, ¿no?, de lo que veníamos planteando, mucho de las características de esta literatura para literaria o para literatura tiene que ver justamente con eso que yo les decía antes, ¿no? Es decir, creo que, bueno, que tiene que ver con una narrativa muy centrada en lo psicológico, en los conflictos que llevan adelante los personajes que son adolescentes y que son muy parecidos a los conflictos al lector adolescente, un narrador que está muy vinculado con ese mismo yo, ¿sí?, o un narrador que si bien puede ser en tercera persona, el adulto lo construye
casi similar en su jerga, en su léxico, en su forma de encarar el vínculo con los adultos, mimetizado, si se quiere, con el decir y el pensar adolescente, ¿no? Y eso engancha porque las metáforas, los símiles que representan el mundo interno del personaje, o aquello que tiene que luchar a lo largo de la trama, funcionan como un leitmotiv muy cercano a lo que les pasa en su diario vivir. Y esa literatura tiene que ver también con con temáticas que transitan desde la identidad sexual, la comunicación digital, el ciberbullying, la violencia, las relaciones con los padres, las familias ensambladas, los padres separados, las drogas, es decir, todas esas temáticas que están en el afuera, ¿sí?, se fueron tomando lugar y ocupando lugar en esta paraliteratura, ¿sí? Y inclusive muchas de las temáticas de lo que podríamos plantear en una agenda, ¿sí?, de temas culturales que es global, ¿no? Eso también estuvo y está en los temas, ¿no? Los jóvenes, dice Reynolds, no solo gustan de leer sobre temas actuales y problemáticos, sino que también ven en esos libros formas de solucionar sus problemas personales, y como les contaba hoy, hasta quizás los adultos también los pueden ver de esa manera, ¿no? Con lo cual lleva para nosotros otro tipo, como les decía, de reflexiones, ¿no? Entonces, un narrador, unas descripciones que son textos que están muy centrados en los diálogos, ¿sí? Diálogos que dan cuenta de una terminología muy habitual en los adolescentes, unas descripciones que son escasas porque en lo fundamental se quiere ir a esa acción que se tiene que desarrollar para resolver un conflicto, ¿sí? Dan cuenta del relacionamiento entre pares y el relacionamiento con las familias. Es decir, esos son los temas que generan un enganche, ¿sí? Que generan, en definitiva, que se sigan leyendo, ¿sí? Y que se siga leyendo la historia, pero que también se sigan leyendo otras secuelas de la historia, ¿sí? O que se continúe al personaje, ¿sí? Y la búsqueda de una literatura que dibuja nuestra relación con los otros mientras yo estoy conviviendo justamente con mi propia forma de situarme en el mundo, ¿sí? Y entonces esa literatura pasa a ser como una guía, ¿sí? Como una brújula o como un mapa, ¿sí?, por el que yo voy tomando cómo tengo que recorrer, en definitiva, mi ser con los otros, ¿sí?, a la manera de, ¿no? Entonces, este enfoque que tiene estos escritores, estos críticos que analizan esta paraliteratura, ¿sí?, también observan que el trabajo de significación con la palabra queda relegado porque no es el objetivo, ¿sí? Entonces, el punto está en esta literatura, encontrar aquellos momentos en donde sí hubo una significación de la palabra. Porque quizás del 100% de la literatura de esa novela o de esos cuentos, bueno, capaz que es un 20% en el que hubo un trabajo de la palabra. Bueno, centrémonos ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso del lector que ya se creó y que disfruta con eso, bienvenido sea, ¿sí? Pero ahora hagamos la vuelta, hagamos la otra vuelta. Ahora que pasen a ser, saquémoslos de la periferia, de esos libros que leen por su cuenta, porque se recrean en esa literatura, pero que no son los libros que quizás habitualmente llevamos, traigámoslos al centro, hagamos nuestro canon, ¿sí?, en esa
en esa línea hay diferentes cánones, en definitiva, ¿no? Y uno de los cánones tiene que ver con la posibilidad del canon, ¿no? Es decir, hay libros que son posibles de formar parte del canon, y en muchos casos nosotros los podemos construir trayéndolos al aula, a esos libros, y los hacemos, ¿sí?, en el canon, ya con el mismo hecho de traerlos a un ámbito formal, ¿no? Bueno, traigámoslos justamente para centrarnos en lo lingüístico, ¿no? Y en reactivar esos mecanismos de adicción, en definitiva, que tenían junto con, relacionados con esos libros, ¿no? Es decir, bueno, mira, vamos a ver, ¿qué mecanismos de enganche, ¿sí?, tiene esta escritura que a ti como lector te hacen seguir permanentemente leyéndolas, ¿sí? ¿Qué mecanismos hay, ¿sí?, en estas características de que a vos te genere la adicción de sale un nuevo título y lo quiero leer? Porque la manera como me cuenta ese escritor es lo que a mí me llama la atención, y porque los temas que trata y los personajes los siento como si fueran parte de mi entorno más inmediato y de mi entorno más afectivo. Y en ese caso, justamente, cómo se construye también esa ilusión de referencialidad, ¿no? Porque esa ilusión de referencialidad tiene que ver con un modelo que se repite, ¿sí?, que tiene que ver con cómo se construye la dinámica del contar, más allá de que ese contar despliegue un gran abanico de recursos estilísticos. Ahora bien, en ese entorno es que el objetivo nuestro es centrarnos en la lengua, ¿sí? Y centrarnos en la lengua desde este enfoque de Bosque, y luego el enfoque de una lingüista argentina, ¿no? Es decir, la lengua como ese sistema interiorizado, ¿no? Es sumamente complejo, sutil, rico, versátil y poderoso, que nos permite crear pensamientos articulados, expresarlos a través de canales diversos, y con un poco de suerte, y si hay alguien ahí fuera que nos quiera escuchar, también comunicarlos, dice Bosque, ¿no? Es decir, no que el lenguaje sea solo un instrumento, no es un instrumento, no está ajeno a mí, no está por fuera de mí, ¿sí? Está en mi interior, ¿sí? Si nosotros lo utilizamos solamente para contar, pero no nos detenemos en ver qué palabra elegir para contar de la mejor manera y para profundizar en una imagen que al lector, realmente lo lleve a zambullirse, para traspasar la línea de flotación, en definitiva, tomando la imagen del afiche, ¿no? Y para ir más allá de la punta del iceberg y realmente bucear, ¿sí?, como lo plantea también el afiche que creó Marta para la difusión de estas jornadas, ¿no?, que tienen que ver con el libro de Julio Verne. Es decir, tiene que ver con bucear, tiene que ver con ir a lo profundo, y tiene que ver con construir significación, ¿sí? Entonces, desde esta línea del enfoque de la lengua de Bosque, ¿no? Y propiciarlo como debate, propiciarlo como volver al texto, ¿sí?, desde esa óptica. Y en ese sentido, ¿sí?, justamente pensar, ¿no? Y ahí a partir de la expresión de Bosque, ¿no?, yo reflexionaba, ¿no? Es decir, puede haber entonces textos de ficción literarios que manejen la lengua como si la misma estuviera ahí afuera. Es decir, como si la lengua fuera un instrumento para contarme, ¿sí? Entonces, la lengua concebida como un vehículo para contar la historia, que se pone en funcionamiento para que nos ayude a contar. Pero antes de transmitir un pensamiento o relatar un hecho, debemos de armarlo, ¿sí?, debemos armarlo verbalmente, ¿tá? Capaz que en el apuro me quedó un poco mal la sintaxis. Pero tiene que ver justamente con el armado verbal.
centrarnos en ese armado verbal, ¿sí? Y ahí es cuando yo me apoyo en esta lingüista argentina, Yvonne Bourdaloue, que dice, un escritor tiene que interesarse en la lengua, ¿no? Primero que nada, ¿no? Si yo tengo un escritor que se va a interesar en la lengua, entonces ya de por sí yo voy a tener un productor, volviendo a la comunicación literaria, yo voy a tener un productor que se centra en la lengua y por lo tanto ve al destinatario no solamente como un destinatario que, de acuerdo a la edad, adapta su texto, de acuerdo a la edad, adapta su decir, su temática o sus personajes, sino que el centrarse en la lengua va a ser prioritario para él como buceo personal, y por ende, y en forma por concatenación, en definitiva, y por asociación más inmediata, va a posibilitar en el otro que también lo haga, ¿sí? Porque el narrador construye su narratario, ¿sí? Es decir, yo de acuerdo a cómo construyo lingüísticamente el texto, estoy construyendo también, ¿sí? Y le estoy dando pistas para que el otro deconstruya, ¿sí? Ahora, para eso, como dice Bourdaloue, un escritor tiene que interesarse en la lengua, no solamente en contar. Contar de qué manera, ¿no? Ella, es bien interesante lo que plantea, y ahí lo uno con Bosque, cuando afirma, somos nosotros los que elegimos las palabras y los infinitos matices que van con ellas. Entonces, en este curso, que este es el módulo, diríamos, más teórico y de mayor énfasis en el situarnos, ¿sí? Conceptualmente acerca de qué estamos hablando, va a tener luego otras instancias en las cuales pongamos esto en situación, ¿sí? Es decir, analicemos mecanismos por los cuales se genera esa búsqueda, ¿sí? De enganche, ¿sí? Pero también, ¿no? Analicemos cómo están trabajados los infinitos matices de las palabras, ¿sí? Y a su vez, que esos matices no solamente centrarlos en la narrativa, porque si solo los centramos en la narrativa, dejamos que el centro de ese polisistema se determine por una lógica que es externa en realidad, que es una lógica de mercado, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos la posta de ser guardianes, entonces nosotros podemos construir nuestro canon, ¿sí? No solo el personal que cada uno tenga, sino construir un canon acotado en el sentido del tiempo del año lectivo, acotado para las características del grupo clase, acotado para el momento histórico que se vive en ese año lectivo, pero yo entonces puedo traer al centro de este polisistema dos aspectos para rever, ¿sí? el enganche lector. Uno, que tiene que ver con dar cuenta de por qué te engancha la lectura de esta manera. Otro, que tiene que ver con, pasado el enganche, hagamos foco en este párrafo, hagamos foco en este pasaje, y veamos los matices infinitos de las palabras. Y, por otra parte, ¿sí? ¿Te gusta esto? Bárbaro.
ahora te doy este. ¿Sí? ¿Te gustó, te enganchó este libro? Bueno, ahora te doy este. ¿Sí? Reúne quizás los mismos temas, quizás hay también personajes adolescentes, pero le pusimos foco, ¿sí?, en la construcción de significación, ¿no? En esa línea, ¿no?, de mirar, ¿no?, por encima de los clichés, y en esa línea de mirar por encima de narraciones que tengan que ver con un enfoque de discurso directo, más que nada, ¿sí? Ir a narraciones en donde hay un tempo, ¿sí?, en donde el que lee tiene que aquietar, ¿sí?, otras voces, ¿sí?, y otras situaciones que lo interpelan, para dar cuenta de el centrarse en una descripción, por ejemplo, ¿sí?, y cómo esa descripción es funcional al texto, pero a su vez es funcional a esa interiorización de la palabra, ¿no? Y a su vez también el hacer foco en la sensación de lo real, ¿no? Es decir, y en hacer foco del cuestionamiento de la referencialidad inmediata, ¿no? Que a veces es uno de los elementos de enganche de esa literatura, de esa paraliteratura, porque va muy unido con lo de la narrativa en espejo, ¿sí? Entonces, cuando se da cuenta tanto de lo referencial, ¿sí?, se pierde, si se quiere, otras formas de, ¿sí?, despegarnos y de poder zambullirnos, o de poder elevarnos creciendo con libros, ¿no? Y de que realmente tengamos alas. En esta línea, justamente, según Yvonne Bourdaloue, la palabra es lo que nos queda cuando todos los objetos se nos han perdido. El lenguaje está para ser incorporado, vivido, escuchado, entendido. Y ella, en una de las conferencias que brindó, dice: el lenguaje está allí sentadito, esperando a que nosotros le prestemos atención, gocemos con él, nos divirtamos, nos recreemos a partir de él mismo, y allí está al alcance de todos, ¿no? Por eso el tema de la palabra y siempre la palabra, ¿no? Y ser esos guardianes, en definitiva, ¿no? Ella misma dice: darle a la palabra el toque de queda necesario atrás de la palabra, y ese es el silencio. Cada palabra tiene que estar respaldada por un espacio de silencio. Ese silencio le da sentido y la vuelve insustituible. La luz es la luz en la memoria de la noche, traía Alejandra Pizarnik, ¿no? Justamente, ¿no? Es decir, si nosotros nos centramos, ¿no?, en lo que sería lo que buscamos, ¿no?, en el aula de lengua a través de la literatura adolescente, bueno, es buscar que si está esa palabra allí, a mí me genera en forma contigua un silencio, porque me hace silencio de, ¿sí? Es decir, me tiene que generar un silencio, pero a su vez me tiene que generar una significación también por lo que no está, ¿sí? Y eso va unido con la idea del desvío, que es prioritaria en cuanto a el manejo de la lengua en un ámbito artístico como es la literatura, pero a su vez con esa capacidad de extrañamiento, ¿sí? Es decir, y ahí me voy a Bloom, ¿no? Es decir, la extrañeza, la belleza y la herencia cultural puestos en juego, ¿sí? Si bien, por ejemplo, hay mucha literatura que maneja lo intertextual, como yo decía antes, es decir, y en muchos de los relatos iniciáticos, que llaman así algunos críticos,
esa intertextualidad me remite en muchos casos a la herencia cultural, ¿sí? O la intertextualidad me remite a la herencia cultural en los relatos iniciáticos. Pero también en la paraliteratura, en esa literatura más realista, más psicológica, más de espejo, en las temáticas con adolescentes, muchas veces la intertextualidad está también apuntada a lo referencial, es decir, está apuntada a un fragmento de una canción, está apuntada a un fragmento de una película, es decir, me remite a otro circuito, ¿sí?, que tiene que ver con referentes que tienen los lectores que se acercan a ella, ¿tá? Pero que esa inmediatez y esa referencialidad no los vuelve quizás, o no los constituye quizás, en una herencia cultural cabal, ¿no? Esto tiene que ver también con que, así como transitamos de la literatura infantil y juvenil desde un momento histórico en el que estuvo muy vinculada al didactismo, ¿sí?, también estuvo muy vinculada a un nivel de retórica que buscaba lo prurito, lo exquisito, y que generó un ruido con los lectores, y terminaron alejándose de ese tipo de literatura, ¿no? Entonces, lo que buscamos, o lo que esperamos en esa... Ay, perdón, se me movió. Lo que buscamos y lo que esperamos en esa literatura es el justo término, ¿no? Es decir, se me fue. Bien, es el justo término en el sentido, esperen que voy a volver a compartir pantalla, es el justo término en cuanto a el equilibrio en el manejo precisamente de lo lingüístico, pero también fundamentalmente de ese sentir que lo lingüístico está allí porque cumple una función, y esa función que cumple es de por sí, ¿sí?, significativa, y es de por sí una significación a la que yo tengo que dar lugar, porque me compete en el sentido de lo que yo tengo para expresar con respecto a la formación de ese sujeto, a la formación de ese joven que está en el aula, y que si yo no lo doy, si yo no hago énfasis, si yo no me centro en esos aspectos, ningún otro agente externo se va a centrar, porque eso es lo otro a lo que yo quería centrarme. Si nosotros volvemos a la imagen inicial acerca de los agentes de transformación, ¿verdad? Nosotros somos los agentes de transformación, en definitiva, ¿sí?, en ese sentido. Nosotros somos agentes de transformación en el aula, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser contraculturales en el aula, si se quiere. Contraculturales en el sentido de darle un lugar a esa literatura, pero también poner el foco en aspectos de esa literatura que, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer el mercado, ¿sí? Y a su vez, tampoco lo está haciendo un componente de la crítica académica, ¿se entiende? Porque en otros países de nuestra América, y por supuesto que en España, tenemos cátedras de literatura infantil, de literatura juvenil, o de literatura para adolescentes, o literatura para jóvenes, que están en el marco justamente de la formación, ¿sí?, de la formación de lingüistas, de la formación de licenciados en letras, de la formación de bibliotecólogos, de la formación de maestros, de la formación de profesores, ¿tá? Pero entonces, en nuestra situación, bueno, entonces en nuestra situación, centrémonos, en definitiva, ¿sí?, en vigilar y hacer nosotros, ¿no?, la tarea de guardianes, ¿no?, y la tarea de centrarnos en ese acceso a la literatura y de ese acceso a la cultura, generando el fomento de estos hábitos, ¿no? Es decir, más allá de el gusto por disfrutar de la historia, bueno, centrémonos también en los aspectos estéticos, los aspectos intelectuales y los aspectos lingüísticos que conllevan, ¿no? Es decir, y vuelvo a esta pregunta, y vuelvo a otra que se me pasó,
que tiene que ver con lo que veníamos diciendo acerca del desvío, ¿no? La escritura es desvío, es decir, desvío de la norma, de lo esperado, de lo previsto, ¿sí? Y Clarice Lispector decía, ¿no? Si tuviera que dar un título a mi vida, sería este, ¿no? En busca de la propia cosa, ¿no? Bueno, pero resulta que en busca de esa propia cosa, es decir, en busca de ese sumergirme en mí, la literatura fue la que me acompaña, la palabra es la que me acompaña. Y el por qué unas palabras y no otras, y el por qué un tipo de expresión y no otra, que fue lo que me llevó a que yo pudiera conocerme, en definitiva, ¿sí? Conmoverme y conocerme. Y porque me conmoví, me ayudé a conocerme y a conocer a los otros, en definitiva. Y entonces es a esto, ¿no? Cuando ponemos foco en el decir, ¿no? Ponemos foco en el lenguaje, ponemos foco en la lengua desde ese punto de vista. Y acá yo quería, porque vamos a hablar de narrativa, pero también vamos a hablar de poesía, ¿sí? Este es un poema de Fernando González, que está formando parte de un libro que se llama 21 poemas raritos, ¿sí? Y las ilustraciones son de Fabio Guerra. Este poema se editó solamente en este formato, se editó en un formato de libro-álbum, ¿sí? El poema, ¿sí? En sí, fíjense que es más largo, si se quiere, el título que el propio poema, ¿sí? Porque los versos del poema están entre los dientes, ¿sí? De este gato, ¿sí? Un gato sonriendo, un conejo corriendo y Alicia detrás, ¿sí? Y lo elegí para el final porque tiene que ver con ese traspasar el espejo. Es decir, una literatura que me vea en espejo o que traspase el espejo. Es decir, hasta ahora la literatura que predomina es una literatura en espejo con el lector, ¿sí? Muy bien. Es una literatura a la que les busco preguntas, respuestas a preguntas que tengo para mi propia vida. Bien. Pero resulta que si nosotros nos vamos y volvemos al tema del canon, de la periferia, del centro, si yo me voy a la literatura que era periferia y se volvió centro, ¿sí? Como Alicia en el País de las Maravillas, como Alicia a través del espejo, como la propia Alicia, como personaje creado por Lewis Carroll, no fueron espejo, fueron corpus literarios que te llevaron como lector a traspasar ese espejo. Es decir, a bucear, es decir, a volar, tomando los referentes de los afiches. Es decir, a viajar, ¿sí? Y desacomodar el hábito, ¿sí? Desacomodar lo referencial. Entonces yo lo traía, este poema, porque además, más allá de que está en un formato de libro-álbum, mucho más destinado a la infancia que a la adolescencia, a mí me remiten solo el título y los 3 versos, que es un texto brevísimo, me vuelve a remitir a el trabajo con la palabra. El breve descripción del País de las Maravillas, que da el título, resulta que la breve descripción de ese País de las Maravillas, es un País de las Maravillas que está conformado por un gato sonriendo, un conejo corriendo y Alicia detrás. Esos 3 versos. Imaginémonos si este poema no se hubiera editado así, con esta ilustración de Fabio Guerra, de esta manera dispuesto el texto lingüístico, solamente fueran los 3 versos, ¿sí? Si nosotros nos centramos en los 3 versos, hay una reiteración de estructuras sintácticas, ¿sí? Construidas en base a esa forma verbal del gerundio, que me instala un presente y que me instala una continuidad, y por lo tanto es un presente y es una continuidad siempre de esas acciones, ese mundo de la maravilla, ese país de la maravilla, ¿sí? Alicia detrás, y resulta que esos 3 versos están ubicados en esta ilustración de tal manera que intertextualmente, a nivel icónico, está presente
las meninas de Velázquez, por ejemplo. El procedimiento de las meninas de Velázquez está presente. ¿Por qué? Porque me está interpelando. Resulta que ese gato que sonríe me está mirando. Yo estoy en el lugar del mirar de ese gato. Pero resulta que lo que se refleja en los ojos de ese gato, el lugar en el que estoy yo, ¿sí?, como receptor, resulta que es como si pasara una película, porque estoy viendo en cada uno de los ojos una instancia, un cuadro distinto, en definitiva, de una secuencia. Entonces, la ilustración a mí me pone en el lugar de la maravilla. Entonces, yo estoy en el país de esas maravillas, ¿sí? Pero entonces yo formo parte de la posibilidad, ¿sí?, de traspasar ese espejo y ser partícipe de un encuentro ficcional, ¿sí?, a través de la palabra y a través de las imágenes, con un mundo totalmente distinto al referencial, totalmente distinto a mi realidad cotidiana. Y a pesar de eso, cuando yo transito con Alicia, no dejo de indagar y bucear en temas que son universales, y que son universales inclusive a las etapas de la propia edad de los protagonistas, ¿sí?, y de yo como receptor. Ahora, esa elección de las palabras del poema fue el primer nivel de interpretación que le dio pie a el ilustrador para editarlo de esa manera, para ilustrarlo de esa manera, ¿sí? Y a partir de allí, a mí, ¿sí?, yo, partícipe de la herencia cultural, digo, me remite a Velázquez cuando, pintando a las meninas, mira hacia el lugar en el que nosotros estamos como receptores, ¿sí? Un lienzo que además está mostrando otro lienzo que es pintado, ¿sí? Y en ese mirar de Velázquez me interpela en forma permanente, pasados los siglos, a mí como receptor de la obra artística, pero me interpela entonces participando de esa obra artística. Lo mismo sucede acá de cómo estamos nosotros, porque se nos ubicó. De la misma manera que el narrador construyó su narratario, el ilustrador construyó, ¿sí?, su lector de su producción. Y a su vez, ¿sí?, que el texto estuviera, el texto lingüístico del autor de los versos, estuviera en los dientes, en esos dos dientes centrales y filosos, también están ubicando esas palabras en el contexto de la imagen pictórica, brindando también una significación, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo traigo también? Por el tema de la poesía. Este libro, cuando se editó, pasó por otra decisión, que era cómo editar, de qué manera, un libro de poesía. Y se editó en forma doble, son dos libros en un mismo formato, en un mismo objeto libro, dos poemarios, dos autores distintos, con dos ilustradores distintos. ¿Por qué? Y porque una de las condiciones que se previó era, ¿y yo podré vender dos libros por separado? ¿Sí? Entonces vamos a buscar la conexión que se pueda hacer entre ambos, ¿sí?, entre los dos libros, y vamos a sacar un solo objeto. Son dos poemarios que pasaron a ser, en algunos casos, algunas de sus páginas funcionan como libro álbum, en definitiva, y en otras como texto ilustrado, pero que conlleva, y lo traigo como ejemplo para volver al tema de la comunicación literaria, ¿no? Esa decisión fue una decisión de uno de los componentes de la comunicación literaria, porque oficiaron también y tuvieron peso otro tipo de factores que rodean y que en muchos casos se mimetizan con muchos de los aspectos que conlleva la escritura para el mundo de la infancia y el mundo de los adolescentes.
¿sí? Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es hacer foco allí, en esos aspectos. Hacer foco como centro transversal la lengua, ¿sí? Y hacer foco en una literatura para adolescentes que no sea solamente narrativa, esta es la bibliografía, sino que también sea lírica. Para el próximo encuentro, que será el miércoles próximo, yo en principio quiero trabajar estos 4, ¿sí? Fragmentos de estos 4 libros. Una es argentina, los otros 3 son nacionales, es Ignacio Martínez con Fará y otros cuentos, Espejos.uy de Magdalena Helguera, y El bosque de Federico Ibanier. En un caso libro de cuentos, en los otros 2 son novelas, y Sucedió en colores, que es un libro de cuentos de Liliana Bodoc, ¿sí? Parto de la base de que esta escritura, hay cuentos y hay que cada uno decide, ¿no? Si son para trabajar con, o para leer en definitiva, y para disfrutar, y para indagar en la palabra, en primer año, en segundo o en tercero, ¿se entiende? ¿Sí? Eso es la realidad de lo que es siempre nuestra planificación, y una planificación situada, ¿no? Y situada por un montón de variables que rodean a nuestro hacer y que tienen que ver con ese grupo clase con el que nos encontramos. Entonces, no es el análisis de toda la novela, no es el análisis de todos los cuentos, sino que es la referencia global a cómo están construidas sí, las novelas, estas novelas, cómo están construido ese libro de cuentos, y focalizarnos en algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con, en definitiva, la construcción del hacer, ¿no? La construcción del hacer lingüístico, ¿sí? La construcción de la palabra, ¿no? Y bueno, yo termino por acá. No sé si hay preguntas. No pude ver el chat. Discúlpenme. No, La Dinora, compartida, no la idea es que compartida, que no. se me iba la pantalla, que no se me iba. La idea es que no veas que Perdón, no tengas que perdón. distraerte con el chat de Zoom, sino disfrutar del Correcto. encuentro. Que creo que es lo que ha sucedido. En realidad, Totalmente, preguntas totalmente. no hemos encontrado, no hay preguntas, hay valoración de la propuesta, de las ideas. Te leo alguna cosa, excelente presentación, un placer, Dinora. Comentarios sobre las obras que estás proponiendo compartir y trabajar en el siguiente encuentro. Me gustó la selección, todo estuvo muy claro, un placer la charla, un placer escucharte, qué tremenda selección, gigantes autores. O sea, Dinora, que lo que habíamos conversado acerca de que vos planteabas, voy a terminar planteando los textos con los que vamos a trabajar en la siguiente jornada, funcionó como un enganche maravilloso porque está todo el mundo expectante. Así que Totalmente enganchado. La verdad, Por Dinora, completo, fascinante. yo quedé encantadísimo con tu presentación. Me enganchó, me Sí, despertó de un día agotador, la verdad. totalmente. Súper, súper interesante, y la verdad que te agradezco muchísimo que compartas todo esto que empezaste, que me dan ganas de saber muchísimo más, porque obviamente de acá no te A mí largamos. también, sí. La verdad que me encantó realmente, quiero decirlo así, porque realmente sumamente interesante lo que has planteado, digo, y muy pertinente, en fin. Vamos a seguir con mucho Mauricio está interés y levantando la mano. gusto. no lo he Mauricio, visto. Sí, vamos a ver. No te veo yo, perdón. Mauricio. Si querés, podés habilitar tu Yo tampoco lo micrófono veo. y plantear la pregunta. Bueno, ¿qué tal? Ahí Gracias está. primero por la Sí. charla y por todo. A mí me quedan 3 espacios para compartir porque hablo. El primero es, a mí no me quedó claro si
desde la exposición, si terminamos considerando la literatura juvenil como literatura propiamente dicha, que la literatura juvenil no es literatura y no es cultura. Eso por un Claro, lado. no. ¿Te la contesto? Dale. ¿Querés que te la conteste ahora? No sé, si querés que te tire las tres y... Bueno, tirame las tres. Dale, esa es Dale. la primera. La segunda no es una pregunta, es más bien un problema que veo, no sé si, pero no un problema como algo negativo, sino como una realidad. Los gurises están acostumbrados más a leer una literatura juvenil que no es en lengua hispana. Están acostumbrados a leer, por ejemplo, toda la serie Bridgerton de Julia Quinn, o After, o Bad Boys, que está muy bien, pero siento que hay poca influencia de la literatura hispana. Sí veo mucha influencia, por ejemplo, Magali Tajes, o de ahora la serie que está saliendo de Élite en libros, Sí, sí. pero siento que hay una colonización, una colonialidad desde lo no hispano. No digo inglés porque también está toda la literatura que hay en otras lenguas, pero que también están incidiendo. Y ahí veo mucho los medios masivos de comunicación, especialmente Netflix, como te propone una serie fantástica y vos sabés, bueno, esto está basado en un libro, por ejemplo, Sombra y Hueso salió ahora. Y ahí yo veo que es una problemática en cómo meter de aquí la literatura hispana, porque al fin y al cabo yo hago esa representación metalingüística de un texto que no tiene el español como base, al menos en la clase de español. Exacto. Y lo último que veo es una pregunta. ¿Podremos considerar como literatura juvenil los textos de Wattpad, que son creados no solamente para jóvenes y de jóvenes, sino por jóvenes? Los textos de Wattpad. Y ahí son las tres cosas. Una es una reflexión y dos preguntas, en realidad. Gracias. Yo te agradezco, Mauricio. Bueno, le agradezco a todos, y te agradezco, Mauricio, por generar este interjuego. No, la literatura, capaz que yo no lo explicité, y viene bien que lo plantees para que lo pueda explicitar. Yo parto de la base de que todo es literatura, ¿está? Y la literatura juvenil es literatura, ¿está? Lo que sí me gustaría que fuéramos conscientes y ayudáramos a ser conscientes que a veces esa literatura marcada por el destinatario, se marca tanto el destinatario que termina adaptándose, ¿sí?, a ese destinatario por otras consideraciones, ¿sí? No, este término es mejor que no lo manejes, ¿sí? Este vocablo puede ser que no lo manejes, pero esas adaptaciones se hacen entre que se creó la obra y sale al mercado, ¿tá? Entonces, para mí es todo literatura desde el momento que con qué concepción de la literatura me paro, con la concepción de mundo inventado, ¿sí? Y a través de la palabra yo inventé un mundo, ¿sí? Lo que podemos después ver es si ese mundo inventado trabaja la palabra, ¿sí?, o ese mundo inventado usa la palabra para contar una historia, ¿sí?, pero que no trabaja la palabra como objetivo, ¿sí?, de significación. No sé si por ahí está contestada la pregunta. La primera, ¿no? Bien. La segunda, sí, hay toda un seguir a determinada línea de sagas, de autores, de historias, que vienen de otras lenguas, que están propiciadas justamente por esos otros aparatos que funcionan interconectados, ¿sí?, que tienen que ver con Netflix, que tienen que ver con películas, que tienen que ver con youtubers, que tienen que ver con, es decir, con un mundo de redes, ¿sí?, en donde está el fenómeno también de el otro que tiene mi edad y que me recomienda, que es un influencer, ¿sí? Ahora, ¿es un influencer que nació en forma espontánea, o es un influencer que está conectado, ¿sí?, con otros elementos que también confluyen y dan cuenta de? ¿Me explicó? Entonces, sí, hay toda esa otra literatura. Que claro,
en una aula de lengua tenemos el tema de traductores traidores, ¿no? Y entonces estamos con una traducción, bien, pero que bien nos puede dar lugar a desentrañar los mecanismos de adicción, en definitiva. Adicción en el buen término, ¿no? Es decir, yo sigo leyendo. ¿Por qué sigo leyendo? ¿No? Ahora, yo puedo, capaz que de ahí, decir, bueno, ¿y por qué no puedo ir a otra? O traemos esa, y bueno, ¿sabés qué? Mirá, en el mundo de la literatura generada por la lengua española, está esta otra obra, que transita por los mismos tópicos, ¿sí? Que la podés vincular, ¿me explico? ¿Sí? Y creo que mi respuesta a la 2 estaría por ahí. No sé si está satisfecho, Mauricio, gracias. Y la tercera, alguno de los teóricos, que ahora no me acuerdo quién, dice justamente que toma la literatura para adolescentes en el marco de los escritores que escriben para y los adolescentes que escriben también. ¿Sí? Esa línea está también. No es quizás, porque, ¿qué pasa? Se une también con el hecho de el abordaje crítico de la academia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los adolescentes que escriben? Y que en muchos casos escriben a la manera de. Porque escriben, porque lo que les despertó escribir fue los tipos de escritura a los que se acercaron, que los generaron devotos de esas lecturas. Ahora, es un mundo para investigar, porque vuelvo al punto de comienzo. Cuando un objeto de estudio no termina por definirse, y le seguimos dando vueltas a la definición, ¿sí? El objeto de estudio sigue una línea más rápida que el estudio de ese objeto. Entonces, centrarnos en investigar justamente también la línea de adolescentes que generan literatura para adolescentes, es otro de los tópicos, ¿no? Y que a veces la tenemos también en el aula, porque tenemos adolescentes que escriben, ¿sí? Ahí también se mueve otro aspecto, ¿no? A veces el adolescente llega a publicar lo que escribe, ¿sí? O si se presenta a concursos, o si paga su producción. Yo, en el programa que tuve hasta el año pasado, yo una de las líneas de trabajo durante ese tiempo fue difundir también a los escritores, tuvieran la edad que tuvieran, que o financiaban ellos o su familia la edición de lo que escribían, ¿sí? Partiendo de la base de que la difusión es la difusión total, porque ese es un derecho a la información, ¿sí? La difusión tiene que ser total, ¿sí? El rol en el aula es a eso ponerle foco, ¿sí? Con un objetivo que no va a estar sustituido por nadie fuera del aula, que tiene que ver con la reflexión de cómo se me construyó el texto, cómo se me pensó a mí para destinatario de ese texto. Y en función de eso, desentrañar el marco ideológico que todo texto tiene. Porque el lenguaje es poder. Y el lenguaje construye realidades, ¿no? Entonces, en esa línea estaría la respuesta a la 3. ¿No? Clarísimo, muchas gracias. De nada. Ay, sí, totalmente, Raquel Martínez. Mauricio cerró con broche de oro. Exacto, con esas preguntas. Genial. Sí. Porque esto es un diálogo, y lo construimos entre todos. Porque esto, vuelvo al punto. Yo compartí acá
y es lo que voy a compartir durante el curso, lecturas de marcos teóricos, reflexiones y muchas preguntas. ¿Sí? Porque es un objeto de estudio que me sigue haciendo preguntas. Porque no puedo, no soy la difusión, no difundo solamente la literatura juvenil. Yo soy educadora. Entonces, esa pata de aula y esa pata de contribuir a la formación del ciudadano, como decía Varela, ¿sí? Que no lo podemos dejar de pensar, ¿tá? Me lleva a que esté en alerta epistemológica, en el buen sentido, ¿no? Me parece, no sé, es eso. Muchas gracias, Ahí, doctora, yo también. por la participación, por todo el aporte. Y bueno, te esperamos en el próximo encuentro. Nos veremos allí. Sí, ¿Sí? Sí, sí. bueno. Un abrazo. Muchísimas Abrazo. gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gracias. Dinora. Todo lo que está escrito en el chat de Zoom, valoraciones, observaciones, le llegan a Dinora además porque nosotros bajamos el chat y se lo enviamos a Dinora, así que todo lo va a tener allí para poder, en el caso de que tenga que retomar alguno de los planteos, más Ahí allá está. del gracias y aplausos para el próximo miércoles, porque esto sigue, esto es lo bueno que tiene Sí. armar estas 4 jornadas, ¿verdad? Seguimos en contacto a través del grupo de WhatsApp y nos vemos el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Bárbaro. Nos vemos. Disculpen las idas y venidas con la presentación, disculpen. No. Es lo de menos, Dinora, es lo de menos. No, pero disculpen, qué horrible. Bueno, nos Por estamos favor. viendo. De nuevo y con la misma piedra. Nos Nos vemos el entonces. miércoles que viendo. viene. Que Chao, pasen muchísimas bien. gracias. Chao. Pasen bien. Gracias.